Buenos días a todos. Les voy a pedir que cierren sus ojos y se concentren en este momento. Hoy estamos reunidos en esta mañana con la bendición de Dios. Estamos muy agradecidos, Señor, por habernos permitido abrir los ojos, por permitirnos estar en este lugar y en este momento reunidos en tu nombre. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, por el pan que llevamos a nuestra mesa, por el techo que nos cobija, por la ropa que nos cubre, por todas las manos amigas que se ciernen alrededor. Gracias, Señor, por permitirles a los hermanos benefactores que estén siempre con nosotros, que vengan en estos momentos a ayudarnos, a protegernos, a cuidarnos, a aprender. Gracias por ese ángel de la guarda que nos cobija, nos cuida y nos ayuda todas las noches, todo el día, todos los instantes de nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor, porque has permitido que estemos en este plano. Y aunque somos imperfectos y aunque somos pequeñitos, queremos seguir creciendo. Queremos seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas, y queremos algún día poder llegar a estar cerca de ti, cerca en tu lugar, cerca en tu presencia. Nos falta mucho, Señor, porque somos imperfectos, y aunque siempre estás a nuestro lado y nos llevas de la mano, nos enseñas con cada una de las cosas que nos pasan. Y a veces nosotros como humanos pensamos que no son tan buenas. Siempre todo lleva una enseñanza, un aprendizaje. Señor, por favor, Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, danos paz, danos calma, danos tranquilidad y manda a todos esos dirigentes de países que están en guerra, que tienen conflictos, manda amor a su corazón y entendimiento a su cabeza. Señor, voltea tus ojos hacia todos esos hospitales en donde hay personas que han perdido la razón, todos esos psiquiátricos, a todas las casas, hogares en donde hay niños que no tienen padres. Voltea tus ojos hacia todos esos padres que han perdido a sus hijos. Muchos saben dónde llorarles. Muchos no saben dónde se encuentran. Manda consuelo a su corazón. Y a todos aquellos que hemos perdido un ser querido o que ha avanzado, danos fortaleza, Señor, para aceptar tus designios. Señor, gracias. Gracias una vez más por permitirnos estar aquí, por todas las enseñanzas que nos das día a día. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos cuides, que nos protejas, que nos ayudes a ser mejores cada día, y a cada uno de nosotros y de nuestros familiares estén bien, sean felices. Que así sea, Señor. Gracias. Así sea. Vamos a compartir el texto. Renovación en amor. Motivos de resignación. Con estas palabras, bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Jesús indica al mismo tiempo la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir el sufrimiento como preludio de la curación. Esas palabras también pueden traducirse de este modo: debéis consideraos felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido
mediante vuestras faltas pasadas. Y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimientos en la vida futura. Así pues, debéis sentiros felices de que Dios reduzca vuestra deuda y os permita que la saldéis ahora, pues eso os garantizará tranquilidad en el porvenir. El hombre que sufre es semejante al deudor de una cantidad importante y a quien su acreedor propone: si hoy mismo me pagas la centésima parte de tu deuda, os perdono el resto y quedarás libre. Si no lo haces, te perseguiré hasta que hayas pagado el último centavo. El deudor no se sentirá feliz de soportar toda clase de privaciones para liberarse mediante el pago de tan solo la centésima parte de lo que debe. En vez de quejarse de su acreedor, ¿no le daría las gracias? Ese es el sentido de estas palabras. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Son felices porque pagan sus deudas y porque después de hacerlo quedarán libres. No obstante, si por un lado pagan y por el otro vuelven a endeudarse, nunca se liberarán. Ahora bien, cada nueva falta aumenta la deuda, puesto que no hay una sola, sea cual fuere, que no lleve consigo su castigo necesario e inevitable. Si no es hoy, será mañana. Si no es hoy en esta vida, será en otra. Entre estas faltas es preciso colocar en primer lugar la ausencia de sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, si en las aflicciones nos quejamos, si no las aceptamos con resignación y como algo que tenemos merecido, si acusamos a Dios de ser injusto, contraemos una deuda nueva que nos hace perder el beneficio que habríamos podido obtener del sufrimiento. Por esa razón, tendremos que empezar de nuevo, como si a un acreedor que nos presiona le pagásemos una cantidad nueva y cada vez le pedís prestado de nuevo. A su ingreso en el mundo de los espíritus, los hombres aún se encuentran como los obreros que se presentan el día de pago. A unos dirá el patrón: aquí tenéis el pago de vuestros días de trabajo. A otros, a los felices de la tierra, a los que hayáis vivido en la ociosidad y que hayan cifrado su felicidad en la satisfacción del amor propio y en los goces mundanos, les dirá: nada os queda por recibir, porque ya habéis recibido vuestro salario en la tierra. Id y comenzad de nuevo la tarea. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5. Renovación en amor. Y vosotros, hermano, no os canséis de hacer el bien. Pablo, paréntesis, 2 Tesalonicenses 3:13. Cuando las crisis te visiten ante los problemas humanos, es justo que medites en los principios de causa y efecto, tanto como es natural que reflexiones sobre la necesidad de un esculpido espiritual con la que nos enfrentamos. Sin embargo, piensa igualmente en la ley de renovación, capaz de traernos prodigios de paz y victoria sobre nosotros mismos, si decidimos aceptar constructivamente las experiencias que nos son necesarias. Si has alcanzado una profunda integración con las bendiciones de la vida, considera la tarea que la divina providencia te ha confiado. Dios no nos envía problemas de los que estemos necesitados. Aceptación y paciencia, sin huir del trabajo, son casi siempre la mitad del éxito en cualquier prueba a la que estemos sometidos, en nuestros propios beneficios. Si cualquier momento es susceptible de ser ocasión para rescate y reajuste, cada día es también una oportunidad para reiniciar, reaprender, instruir o reerguir. El amor que estemos añadiendo a la obligación que nos corresponde cumplir siempre es siembra de felicidad para nosotros mismos. Donde estéis y como estéis en las áreas de dificultad, date a la serenidad y al espíritu de servicio y entenderás
con facilidad que el amor realmente cubre la multitud de nuestras faltas, apresurando en nuestro favor. La ansiedad conquista de paz y liberación. Emanuel Chico Javier, libro Cosecha de Luz. Solo para corregir la ansiada conquista de paz y liberación. Muchas gracias por la lectura, Arturo, Natalie, gracias por la oración y gracias a todos por sus presencias. Estamos, como siempre, contentos de recibirlos. Vamos a empezar. Bueno, gracias a todos. Entonces, sí, el texto en sí nos invita, ¿no?, a la aceptación, a la resignación. Y esas son en realidad actitudes a las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Como sabemos, somos espíritus que caminamos sobre la tierra ya hace miles de años, alimentando orgullo, vanidad, egoísmo, conquiriendo tierras, territorios, ganando guerras, imponiendo nuestra voluntad, nuestros caprichos. Y esa en realidad es nuestra definición de poder, ¿ah? El más fuerte, el más astuto, triunfa, la ley de la jungla. Y esas actitudes sí nos sirvieron, ¿no?, en una cierta etapa de nuestra evolución. Ahora Jesús, que fue el espíritu más perfecto y luminoso que caminó sobre la tierra, él vino a romper ese patrón, a traernos otro concepto. Vino a enseñarnos que el verdadero poder no está en imponer la fuerza, no es la victoria del más fuerte sobre el más débil. Porque como dice el texto, si somos triunfadores aquí en el mundo, ya habremos recibido nuestra recompensa aquí en la tierra. Entonces él vino a mostrarnos que el verdadero poder está en aceptar, en resignarse ante lo que el mundo nos trae. O sea que el combate no está afuera, está dentro. Porque si pensamos bien, Jesús tenía el poder, si quería, de cambiar todo, todas las situaciones que el mundo le trae, podía evitar la cruz, pero él no es lo que nos viene a enseñar. Él aceptó su destino, los designios que le envió a hacer el Padre. Entonces toda la vida hemos luchado para cambiar lo que hay afuera, remover cielo y tierra con tal de que nuestros vicios permanezcan intactos. Y Jesús vino a decirnos que no, que el mundo no tiene que cambiar, que somos nosotros en realidad. Y hay una frase que dijo Jesús que a mí en realidad me reta así mucho mis creencias, porque él dijo, el Padre ama el mundo en el estado en que está, el Padre ama el mundo así. Y nosotros cuando vemos el mundo, y Jesús cuando dijo eso hace 2000 años, el mundo estaba en un estado así como el Imperio Romano, como dominaba todo y... De barbarie, ¿no? Exactamente, entonces uno piensa, pues, ¿cómo a Dios le gusta el mundo así en ese estado? Y entonces él dijo, Dios no me mandó a condenar el mundo, me mandó a salvarlo, a liberarlo del pecado. Entonces, a enseñar a los corazones que habitan el mundo a liberarse del pecado. Y cuando los corazones cambien, el mundo cambiará. Y esta mañana estábamos hablando con Yuri y me vino a la cabeza un ejemplo, por ejemplo, un hijo desordenado, ¿no? Que tiene su cuarto hecho un desastre. O sea, nosotros el hecho que le arreglemos el cuarto no es la solución esa. Él tiene que cambiar como es en realidad, porque si no, nosotros vamos a arreglar el cuarto y él va a ser un desastre de nuevo. Entonces, si Dios vendría y arreglaría todo el mundo, ¿cuánto tiempo tomaría? Hasta que de nuevo hagamos un desastre. Entonces, no es el camino. Entonces, para nosotros, cuando nos sintamos en estado de crisis, de sufrimiento, cuando pensemos que la vida no es justa, que el mundo no es justo, que todo parece estar contra nosotros, es necesario, como dice el texto, que meditemos sobre la ley de causa y efecto. ¿Qué está tratando de mostrarnos Dios? ¿Qué cuenta estamos ajustando con la ley? ¿O qué tenemos que cambiar para sentirnos mejor? Pero ¿qué tenemos que cambiar dentro de nosotros, no afuera? Y si somos honestos, la mayoría de las veces es nuestro orgullo lastimado lo que se siente. O sea, no me gusta estar porque para mí no tiene que ser así, tiene que ser diferente. Entonces, el dolor ese que sentimos, recordemos que el dolor es como una alarma que quiere despertar nuestra conciencia, mostrarnos algo. Entonces, cuando comprendemos que Dios
siempre nos hace enfrentar las situaciones que necesitamos para crecer. Es obvio que la aceptación y la resignación son, como dice el segundo texto, la mitad del éxito ante cualquier prueba. Eso es el requisito principal, aceptar. Y a partir de eso no es tener paciencia, de entregarse al proceso y tener fe en los designios de Dios, exactamente como nos mostró Jesús. Entonces, para que realmente haya un cambio, tenemos que cambiar la receta, ¿no? Ya todos los caminos que ya probamos, todos nos llevaron al sufrimiento y al dolor. Entonces, el hecho de aferrarse a esos viejos patrones, a esos hábitos, no es así que va a cambiar la cosa. Pues si todavía estamos aquí sufriendo, algo no hemos aprendido, algo diferente hay que hacer, ¿no? Sí. Yo quería comentar el primer texto porque sobre esa reflexión que nos dice Jesús, ¿no? Bienaventurados los afligidos, porque la verdad es que puede ser difícil entender este principio, sobre todo a alguien que está como en el sufrimiento, ¿no? Alguien que está pasando por un sufrimiento y decirle, deberías de considerarte feliz por sufrir, no es fácil de entender, ¿no? La idea del sufrimiento, de que el sufrimiento puede ser visto como una oportunidad para sanar y liberarse de las deudas kármicas puede parecer contradictorio. Sin embargo, realmente hay motivos para considerar la resignación, la aceptación ante el sufrimiento, ¿no? Debemos de entender que nuestras experiencias, incluyendo las dificultades y los dolores, son el resultado de nuestras decisiones y acciones pasadas, ya sea en esta vida o en vidas anteriores, ¿no? Hacen parte de la ley divina, de esta ley natural, que es la ley de causa y efecto. Entonces, cuando aceptamos el sufrimiento como una consecuencia de nuestras acciones, ahí nos permite entenderlo mejor, entenderlo como una oportunidad para aprender, para crecer. Esta aceptación nos permite ver el sufrimiento no como un castigo, sino como un medio para saldar nuestras deudas, para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si reconocemos que el sufrimiento es parte de la justicia divina, esto nos ayudará a enfrentar las dificultades con una actitud más constructiva. En lugar de resistirnos, de quejarnos, podemos buscar el significado, ¿no? Detrás de estas experiencias, trabajar hacia la sanación, hacia la transformación personal. Si nos resistimos y nos quejamos, el sufrimiento es en vano. Y no solo eso, sino que adquirimos nuevas deudas, como nos dice el texto. Entonces, la verdad es que lo que nos causa sufrimiento no es el problema en sí, no es la enfermedad en sí, no es la dificultad en sí, sino que es nuestra falta de comprensión. Lo que nos causa sufrimiento es lo que despierta en nosotros, ¿no? La emoción, el sentimiento que asociamos a ello, la carga de aflicción que le añadimos a los problemas, ¿no? Eh, esa carga que le ponemos, por ejemplo, las lamentaciones, la rebeldía, la blasfemia, la impaciencia, la desesperación, eso es lo que nos causa dolor. Y muchas veces la dificultad y la circunstancia en sí no está al alcance de nosotros para modificarla de inmediato, pero la manera en cómo la recibimos, la manera en cómo la vivimos, eso sí tenemos la posibilidad de hacerlo diferente. Ahora, la ley divina tiene sus mecanismos y existen procesos que deben ser vividos sí o sí, experiencias de las que nadie puede escapar, ¿no? Podemos incluso muchas veces buscar ahí caminos ilusorios, engañosos, que tarde o temprano nos van a traer de vuelta, ¿no? Nos van a hacer vivir nuevamente las experiencias para aprender con ellas lo necesario. Entonces, la resignación es aceptar sin comodismo, no en el comodismo, sino renovarse, es movimiento. La resignación no es librarnos, nunca nos va a librar del sufrimiento, del dolor, sino que nos va a hacer que ese sufrimiento y ese dolor sean más manejables, sean más soportables.
Entonces, bueno, es un tema que es extenso, que tiene muchos puntos importantes y podríamos hablar horas y horas, pero vamos a pasar la palabra. Entonces está primero Rebeca y después Mirna. Abre tu audio. Ahí está. Pues nada, solamente quisiera como compartir buenos días a todos. Me gustó la frase en donde dice, debéis consideraros felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas. Yo creo que lo dijiste muy resumido, solamente me gustaría como recalcar esto, ¿no? Ya depende de nosotros el cómo tomamos las cosas. Siempre he dicho que venimos a esta vida para un propósito, pero también a disfrutarla. O sea, ese es como un mantra que me gustaría como compartir, ¿no? Por más sufrimiento, por más de que, no sé, la persona que esté al lado mío o mis padres o mi hermana tenga un día malo, no va a significar que me pueda perjudicar. O sea, ejemplo, todos pasamos por ciertos momentos en donde pues tal vez nuestros compañeros de trabajo, amigos, no están en un buen momento, pues bueno, yo siempre he dicho que hay que tener esta fortaleza y esta inteligencia emocional para decir, bueno, no voy a hacer que esto me perjudique, ¿saben? ¿Para qué? Para que yo pueda como seguir manteniendo esta felicidad. Pasa lo mismo con las pruebas y con todo en especial, ¿no? Cuando alguien nos dice algo, yo siempre he visto que es para mejorar. O sea, y más cuando la mayoría de veces son nuestros padres, y nuestros padres nos dicen o nos reprenden con algo, es porque de verdad quieren que mejoremos ese aspecto. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar de por vida. Entonces, yo creo que sí es importante el respeto, el escucharlos, el, perdón, el, el siempre, como saben, aceptar nuestras faltas. No sabemos qué es lo que estamos pagando, pero pues siempre como tomarlo con amor. Yo creo que con amor y con esta voluntad de siempre querer mejorar, ¿sabes? Y por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Cuando te regañan los papás o cuando te dicen alguna observación los amigos o mi hermana o familiares muy cercanos, pues tal vez al principio como que te mueve, ¿no? Dices, oh, pero ya después como que dices, claro, o sea, tengo que mejorar, o sea, no me lo están diciendo por decir, o sea, me lo están diciendo, ¿por qué? Porque me aman, porque están viendo tal vez este lugar en donde tal vez me falla y tengo que mejorar. Entonces, la verdad es que este texto, la verdad es que me llevo como mucho que trabajar y mucho que aprender y mucho que, pues al final, que estoy pagando una deuda, pero también tener y vigilar mucho en no meterme en otra. Ya tengo mucho que pagar tal vez y digo, es así de, ay Dios mío, o sea, vamos a pagar, vamos a ser resistentes, pero también pues, ser como muy observadora de, ok, Rebe, o sea, ve por tu camino sin perjudicar a los demás y al contrario, ¿sabes? Poder ayudar, eso es para mí lo que yo quiero compartir y nada, pues eso es todo. Gracias, Yuri, gracias, Sebastián, gracias a todos. Muchas gracias, Rebeca. ¿Hay algo que dijiste? Pues, algo que dijiste de cómo tomamos las cosas. Otra vez leí una frase que me impactó y decía, puede haber dolor sin sufrimiento y sufrimiento sin dolor. Entonces, como ahí, como diciéndonos que el estado de sufrimiento claro, es un estado interno, porque los dos, por que vamos a decir, podemos perder a un ser querido, y la forma en como él lo vive es muy diferente a la mía, siendo la misma situación. Entonces, el sufrimiento realmente es un proceso, es interno, no es proceso personal. Alguien lo puede vivir muy bien, tener dolor sin sufrir, y otro puede tener ese dolor con mucho sufrimiento. Entonces, bueno, es No, parte de la... Claro, y perdón, nada más por último. Estaba también viendo una reflexión acerca de una fruta, ¿no? O sea, tienes una fruta, le tienes que quitar la cáscara para realmente, o sea, no te la vas a comer así una naranja, tienes que sacarle el provecho. ¿Qué le vas a sacar a esta fruta que tienes aquí en la mano? ¿La cáscara? No, hombre. Pues hay gente que ve la cáscara nada más. Hay que ir más profundo para sacar la pulpa de esa experiencia.
¿qué es lo que realmente me viene a enseñar esto? O sea, que hacia dónde me tengo que mover. Y la verdad es que definitivamente en esta semana creo que me han empujado para, ¿sabes? Para estas experiencias, para profundizar y ver desde dónde y de ahí florecer. Porque si nada más vemos la cáscara, pues bueno, híjole, ha pasado, ¿no? O sea, ha pasado que nada más uno quiere ver la cáscara porque es cómodo. Esa es la palabra. Es bien cómodo, la verdad es bien cómodo estar, es bien cómodo pasar la vida y ver que pasa y pasa y tú sigues en el mismo lugar. Y es bien cómodo. Pero qué bonito que también tengas esto de, no, vamos para adelante, porque a eso venimos, no a pasarla, sino a trabajar. Sí, muy bien, Rebeca. Solo quería decir algo con respecto a los padres, porque hay otras personas que ven este video, ¿no? Y quizás acá tenemos todos la suerte de tener padres, ¿no? Que nos pueden guiar bien y que siguen a Jesús también, las enseñanzas de Jesús, pero nuestros padres sí tienen ese trabajo de, no de guiarnos en la infancia y un poco en la adolescencia, pero a final de cuentas nuestro verdadero maestro es siempre Jesús y sí es Jesús quien debemos seguir, ¿no? Porque podemos confundiendo, decía, entonces lo que me dice mi papá está bien, a veces no. Entonces, nuestros padres siempre hacen lo que pueden y si son, si son sabios, mejor para nosotros, ¿no? Pero a final de cuentas nuestro maestro es siempre Jesús. Y esa cuestión en realidad el espiritismo nos enseña a sufrir bien, ¿no? Porque sí vivimos lo que tenemos que vivir y no es sufrir por gusto, pero es porque realmente entendemos profundamente por qué estamos sufriendo, qué estamos aprendiendo. Y el espiritismo lo dice de manera tan simple. Entonces, si consideramos la escuela, la tierra como una escuela o una prisión, o sea, no puedo ir a la escuela y no querer aprender lo que la escuela me quiere enseñar. O sea, no tiene sentido. O tener que ir a la prisión y no querer cumplir mi condena. Porque al final de cuentas no estoy haciendo nada, me estoy evadiendo del proceso. Entonces, sí, si venimos acá, y el texto es tan claro, ¿ah? Estamos acá para pagar las deudas. Entonces, si venimos acá y gozamos y la pasamos de fiesta en fiesta, de alegría en alegría, vamos a llegar al cielo y nos van a decir, bueno, ahora volvé de nuevo porque no cumpliste tu deber, no hiciste a lo que te mandamos a hacer a la tierra. Entonces, bueno, Vamos a pasar la palabra a Mirna, después Erika, y vamos a regresar con una pregunta de Andrés que que es muy pertinente para nuestro estudio. Mirna. Hola, sí, yo lo del sufrimiento, con ustedes aprendí que sí hay que resignarnos y aceptarlo de cierta manera, pero esto de los obsesores con Mirna se sufre diferente en otra persona, pues. Si fuera yo, sería, creo que menos sufrimiento. Cuando ves a una hija volviéndose completamente loca, eh, es un sufrimiento que no sé qué vibración pude haber tenido, o sea, qué debo, sí, ofrecérselo a Dios, pensar en Dios, pero es muy difícil, no sé si, o sea, ese sufrimiento en especial para mí ha sido devastador. Ver a mi hija volviéndose completamente loca, incoherente, saliendo, o sea, eso fue no sé cómo pude haber yo dicho, ah, bueno, esto es mi deuda y pago, o sea, es algo que no se piensa, es algo que no se puede pues tú lo sentiste, Yuri, contigo, es algo que no, es muy difícil, dejarlo, pues, o sea, decir, ah, bueno, sí, tengo que sufrir y ni modo y me resigno. Nos movimos por todos lados haciendo, como decías tú, cosas en todas las religiones, todo, inyecciones, factores, de todo. Mi pregunta es, ¿cómo estoy vibrando yo en todo ese momento? ¿Cómo necesito vibrar con todo ese, que no puedo no sentir ese sufrimiento? Y bueno, esa es básicamente la primera pregunta. Y eh, aceptarlo
no es fácil, resignarme tampoco es fácil, ver sufrir a otros, ese ha sido el mayor, pero ver por ejemplo, ver una niña chiquita que están golpeando, digo, tal vez no me corresponde, pero me siento muy mal. Eso ya es, tal vez no voltearme o ese tipo de cosas que ves injusticias y bueno, te volteas, no haces nada, no sientes nada, es muy difícil también. Es cómo se manejan esas situaciones, cómo debo yo de vibrar, cerrar los ojos y ponerme a rezar y a pensar, viendo el sufrimiento, no sé, esa es mi pregunta de sufrimiento y aceptación. No, te diría que creo que esa conversación ya la hemos tenido, se me hace y en realidad el texto nos dice bien, estamos acá para pagar deudas kármicas, ¿no? Y para expiar. Y la expiación es sufrimiento. Entonces, cuando son los hijos, seguro que en una familia todo el mundo está involucrado en el proceso. O sea, no sabemos qué fueron ustedes en vidas pasadas, pero seguro que todo está relacionado. Dios no hace las cosas así al azar. Entonces, y a veces, si no puede llegar a nosotros por nuestro sufrimiento, quizás por el sufrimiento de un hijo sí va a llegar. Como vos misma lo dijiste, el dolor me movió a hacer mil y unas cosas hasta que encontraste el camino. Pero quizás hubiera sido solo tu dolor sin que estén tus hijos involucrados, no te hubiera movido tanto. Entonces no hubieras buscado tanto. Cuando es por un hijo, ahí es más a uno porque uno os hace lo que sea por los hijos. Entonces, pero esto no quiere decir que sea todo tu responsabilidad, que Dios te esté solo mostrando a ti algo. Entonces, a cada persona en esa familia, Dios le está mostrando algo. Él como los puso todos juntos para eso. Y ahora que encontraron a su camino, es expiación. Eso, el hecho de encontrar a Dios y el hecho de saber que estamos aquí para sufrir no nos exenta del sufrimiento. O sea, ojalá se podría apretar sobre un botón y decir, ah, bueno, ahora conocí el espiritismo, está todo bien, me libré de todo. No, porque seguimos estando en la escuela o en la prisión, mismo que conozcamos. Entonces, resignarse y aceptar a partir de ese profundo entendimiento que conocemos ahora nos va a ayudar a pasar mejor a través de esas pruebas, pero no nos va a exentar de la prueba. Esa es la gran diferencia. Estamos aquí para eso, para pagar nuestras deudas, para aprender, y lo tenemos que hacer. Entonces, antes no sabías por qué, ahora sabes por qué. Tenés más entendimiento, pero hay que sufrirlo igual. Y lo que preguntabas con respecto me tengo que dar la vuelta y hacer como si no veo nada, no tenés que hacer eso, porque esto es una participación activa que tenés que hacer. Entonces, tenés que hacer lo que está en tu poder en la situación, entendiendo, aceptando y resignándote. ¿Entendés? Entonces, el hecho de darte vuelta y hacer como que si no pasaría nada, no. Porque si a un niño lo están golpeando en una escuela, alguien no está haciendo su trabajo ahí, porque esa es una situación inaceptable. Entonces, no, tenés que ir con la dirección. Ahora Mirna es una mujer ahora, pero ir con la dirección, con los responsables y decir esto no es aceptable. O sea, no pueden golpear a mi hija de esa manera. Tiene que haber más seguridad, más... Sí, no, ahora vi en un aeropuerto a una señora golpeando a su hija. Entonces, no, o sea, me duele porque está golpeando a una niña, la niña está llorando y está sufriendo y era una injusticia, era una niña como de 2 años. Y no, y que no come, y el papá jaloneándola, no supe qué hacer. O sea, no puedes entrar, pero sí sufres porque sí te duele. O sea, ¿por qué le están haciendo eso? Eh, eh, entonces, ahí te volteas o vienes con el papá y le dices, oye, es tu niña, deja. Una vez mi papá se metió con una señora que estaban golpeando al marido y le dijo la señora que no se meta, es mi marido, me puede golpear. No, Entonces, en realidad no te corresponde porque esa niña eligió estar con esos padres para aprender lo ok. que ella tenía que aprender. Estamos en un planeta donde el mal prevalece y siempre vamos a ver injusticias, sí, y si no sufrimos cuando vemos a alguien que está sufriendo, o sea, somos de piedra, no, pero estamos acá para aprender eso, para ver
ese desvío que tomamos, el sufrimiento que causa a todos los espíritus que habitan aquí. Entonces, ahí está la escuela, ahí está el enseñamiento de decir, no, Enseñanza. enseñanza de decir, no quiero vivir así, tiene que ser diferente, pero ahí es donde tenemos que cambiar nosotros y esparcir lo que conocemos, hacer conocer a Jesús, ser como esa voz que grita el nombre de Jesús en toda esta locura. Eso sí podemos. Yo quería decir que eso no significa no denunciar el mal, ¿no? El mal se denuncia. Entonces, quizás ahí con los guardianes los de seguridad del aeropuerto, en fin, ¿no? El mal siempre se tiene que denunciar. Ahora yo quería regresar un poco con respecto a Mirna, a Elizabeth. Ellos son nuestros hijos, Mirna, y nosotros pues siempre queremos lo mejor para ellos, pero si nuestros hijos sufren, es un camino que ellos por el que tienen que pasar, así como nosotros sufrimos, ellos también tienen sus pruebas. Ahora tú lo ves como tu hija, tu bebita, pero es un espíritu que viene desde hace muchas encarnaciones, que acumuló un cierto karma y que tiene que sí o sí pagarlo. ¿No? Para nosotros sería lo más maravilloso sería exentar a nuestros hijos de todo sufrimiento, pero desgraciadamente es un espíritu que acumuló deudas y que tiene que pagarlas. Ahora ella está como en un periodo de expiación, como yo lo estuve o como yo lo sigo estando y como todos nosotros lo estamos estando, estamos en periodo de expiación. Entonces, el qué puedes hacer, ya lo hiciste, ya te movimentaste, estás orando, están buscando ayudarla en todo lo que pueden. Entonces, ese es tu papel es sostenerla, rezando, ayudándola, mantenerla en el camino del bien para que no vuelva a suceder esa inconsciencia en la que ella llegó. Entonces, tu posición es esa, seguir soportando a tu hija y seguir manteniendo ustedes esa luz en el hogar, trabajando en ustedes mismos, transformándose para que esa energía se vaya purificando cada vez más. Entonces, ella desgraciadamente tiene que pasar por ese proceso. Y es un poco perdón, no, David, Andrés nos pregunta, él dice, yo ya entiendo que es una deuda por la que estoy pagando. Los que no saben, Andy tiene problemas con la mitad del cuerpo, tiene como un parálisis con la mitad del cuerpo. Entonces los médicos sí ya hicieron todo lo que pudieron y no encontraron. Entonces nosotros pues recibimos la orientación que era todo un aspecto espiritual. Entonces él dice, ¿cómo hago para entender a mi alrededor para que no sufran lo que me está pasando? Entonces seguro que si nosotros estamos, Elizabeth no se está quejando, Elizabeth está trabajando, está haciendo su posible. Para mí esa sería como la respuesta a Andrés, o sea, haz lo posible por estar bien, por transformarte, por aceptar tu situación, transformarla en algo positivo, porque puedes estar ayudando a muchas personas que están pasando por los problemas de obsesión como Elizabeth, como él, como yo, como muchos de nosotros, y que transformamos eso en algo para ayudar a los demás. Entonces, pasando la comunicación, la información, la enseñanza a los demás y tomando las cosas de una manera positiva. Yo pienso que ese es el más grande ejemplo que podemos dar a nuestros seres queridos para que no sufran. Ese es mi... No, sí, y divulgar también, porque si a nuestro alrededor están sufriendo por nuestra condición, pero nosotros entendemos por qué estamos sufriendo, es divulgar, es darle a los demás lo que sabemos, ¿no? Entonces, básicamente... Bueno, entonces se bajaron las manitos, pero se me hace que estaba Era Erika Erika y y David. David. Hola, buenos días a todos. Bueno, este tema es bien profundo y como yo siempre digo, nada es casual, ¿no? Cuando uno viene trabajando cosas en la semana te va mostrando como luces del tema sin ni siquiera que Yuri publique, porque Yuri publica los viernes, pero uno va viendo como lucecitas que te llevan como, ok, ya yo sé por qué estoy aquí en este estudio, ¿no? Bueno, yo primero quiero agregar que la base de todo, la introducción de toda mi reflexión del día de hoy de este tema es el espiritismo. O sea, lo que nos va a suceder, nos está sucediendo, estamos viviendo pruebas, expiaciones, deudas, tenemos karmas que pagar. No estamos aquí porque somos buenos, si no, no estuviéramos aquí, obviamente, ¿no? Aquí estamos claros. Pero ¿quién nos da respuesta? El espiritismo. Entonces, el sufrimiento, pues, el sufrimiento yo considero el dolor no es opción. O sea, cuando tú te pisas un dedo y te cortas el dedo, te duele. O sea, eres humano, te tiene que doler.
Cuando vas al dentista, y yo soy odontólogo, y te sacan una muela, te duele. Ahora, el sufrimiento es opcional hasta cierto punto. Pues yo lo veo así, ¿no? Sí, todos sufrimos eh, personalmente, pues mis pruebas, que sigo aún pasando, pues sigo sufriendo por ellas, pero ahora sufro de una manera, mm, voy a buscar una palabra, más armoniosa, más amorosa, ¿no? Porque comprendo, aunque no lo ejecute, porque siento que aún estoy en preescolar y estoy aprendiendo todavía la plastilina. Me falta todavía bastante para llegar a la universidad, pero comprendo pues que Jesús nos dice, toma tu cruz, cárgala y ven, y sígueme. Y eso tiene una profundidad, pues, de tomar tu cruz es tú lo que estás pasando en esta encarnación, ¿no? Y seguirlo a Él para comprender, y eso nos lo da el Espiritismo. El Espiritismo es una promesa que se cumplió. O sea, el Maestro Jesús nos hizo una promesa, nos trajo el Espiritismo para tener entendimiento de nuestras pruebas. Y hace unos días hablaba con Yuri y le decía, ¿cómo estás? Y yo, bueno, en esto, o sea, miles de cosas que me desgarran por dentro, pero que no sé cómo tengo bueno, sí sé, obviamente, el espiritismo es la respuesta. Tengo una tranquilidad en mi ser, en mi espíritu, ¿no? Este, Me ayuda mucho, pues, a entender, bueno, si yo tengo ahora, si me pusieron un examen enfrente, ¿qué responder a cada una de las preguntas de ese examen, ¿no? Y ya sé cómo respondía antes. Y sé que no era la respuesta adecuada. Y me decían, "Ah, raspaste, otra vez a repetir el mismo examen, de la lección uno. Estoy en la lección uno todavía. Entonces ahora pues tengo respuestas y puedo tomar mi examen y decir, ok, la pregunta número uno es esta, la pregunta número dos es esta, la pregunta número tres es esta, ¿no? Y eso me permite pues avanzar. Pues, yo personalmente no hablo nunca de niveles, no me gusta hablar de quién está arriba, quién está abajo, menos, más evolucionado, pero yo personalmente me siento orgullosa de mí misma de sentir que avanzo. Y si una gotita en un inmenso mar, obvio que lo es, para mí es obvio. Es una gotita que me cayó aquí, en el ojo y me abrió en un inmenso mar de aún de tareas que tengo por cumplir. Pero salir de esta encarnación sabiendo que esa gotita la hice, ya tengo eh, mil trillones infinitas de gotas aún que cumplir, pero tengo una menos. Entonces, pues la invitación aquí para todos los que buscamos respuestas es el espiritismo. O sea, no hay mejor respuesta que estudiar, porque es que no hay una sola respuesta que podamos dar ahorita para el sufrimiento de cada uno de nosotros. Y con respecto, pues, cuando yo escucho a Mirna, pues yo soy mamá y se me desgarra el corazón, Mirna, cuando tú hablas, obviamente, ¿no? Y me hace recordar mucho de André Luis, ¿no? En No Solar Uno, él explican pues cómo las oraciones de su madre hicieron que él fuera rescatado se me olvidó el nombre de esa El parte, pues, umbral. ¿no? Del umbral, gracias. Del umbral, ¿no? Entonces, lo poderosa que es la oración de una madre, ¿no? No sabemos lo profundo que puede ser una oración de una mamá. Entonces, bueno, recordar que, pues no somos André Luis, pero que si su mamá oró por él y él era considerado un suicida y llegó a donde está, pues no perder la fe y la esperanza, pues. Eso, pues, tenemos que guardarlo siempre en nuestro corazón. Las pruebas no nos suceden para meternos en cosas peores. Cuando logramos superar nuestras pruebas en Jesús, en el amor y entender la lección, claro que van a venir muchas otras y no sabemos si van a ser más fuertes que estas, pero le puedo asegurar por mi experiencia que aún, pues, me revelo como todo el mundo, ¿no? Que no se revela ante una prueba difícil. ¿Por qué? Dios mío, no puede ser que esto me venga a mí, pero siento que me revelo mejor en el sentido del entendimiento. Ok, mis 5 minutos de revelarme me doy la oportunidad, porque todavía no soy humana, soy completamente imperfecto, tengo egos que estoy trabajando, mis viejos yo están allí, todo el tiempo aquí. Ellos son los únicos que no descansan, mis viejos yo. Pero yo digo, ok, ya va, 5 minutos de mi ego, despierta porque en la tormenta tú estás con Jesús. Eso por último voy a hablar de algo que yo leí hace muchos años de Dalai Lama. Él estaba en una conferencia y le empezó un dolor fuertísimo, ya un cólico nefrítico. Quienes han conocido aquí el cólico nefrítico es comparado con los dolores más altos que pasa la humanidad.
que es el parto, y cólico nefrítico está allí al ladito uno de otro. Y él dice, bueno, cuando se lo llevan al hospital, interrumpe la conferencia, se lo llevan al hospital, y él dice que estando en la ambulancia, él está pasando, creo que era en Calcuta, por una calle, y ve a un hombre completamente moribundo, se estaba muriendo. En Calcuta, pues uno nunca ha ido allá, pero lo que uno escucha es que la gente se muere en la calle, literalmente. Y él vio eso y él dice que fue un mensaje de Dios. Obviamente él se paró, le pidió por favor que lo recogieran y que lo ayudaran en su dolor. Él hizo la caridad. Entonces, bueno, eso fue un mensaje que yo entendí en el espiritismo. Cuando tú sientes que tu dolor es bien profundo y que tu dolor es el peor del mundo, sal afuera del calle a ver los dolores de otros. Y te hacen entender, ya va mi cólico nefrítico, como dijo él, mi cólico nefrítico, no necesité que me colocaran en medicina, porque lo pasé pensando en cómo ese hombre quizás nunca ha recibido amor, nunca ha recibido un abrazo, un cariño, y tuvo que pasar sus últimos momentos de vida tirado en una acera, en un sol inclemente sin una gota de agua, y sin ni siquiera conocer el amor humano. Imagínense lo profundo que debe ser eso, o sea, eso no tiene ni entendimiento a la mente. Entonces, bueno, eso pues a veces sentimos que no ayuda, pero cuando entendemos lo profundo de esas palabras de hacer caridad, cuando sintamos que nuestro dolor es muy profundo, pues lo podemos evidenciar y podemos entender, ok, comprendo, comprendo. Eso, gracias. Gracias, Erika. Muy bueno. Y el espiritismo en realidad nos enseña a tener buen sentido y a ser realistas. Porque este es un proceso largo, entonces mismo que sepamos todo esto, no quiere decir que de un día para otro nos vamos a sentir mejor. Y incluso nosotros hace ya casi 5 años que estamos estudiando. Y esta semana estábamos comentando, no, sí, a veces me siento así, está difícil. Es difícil la vida y va a seguir siendo. El texto es claro, estamos aquí para eso, para ponernos a prueba y para echarle ganas. Entonces, el hecho, como dijo Erika, que me revele 5 minutos hasta que me dé cuenta y diga, no, no, bueno, sigamos enfrente, sí. O sea, está el viejo ser que quiere jalarnos siempre Ajá. para atrás, ¿no? Y uno sigue siendo humano y sigue siendo difícil. Entonces uno sí puede decir, no, señor, está difícil, pero adelante, con confianza en el proceso. Y ser realista, no, no. Si avanzamos un pasito, pues ya será un pasito de más hacia adelante. Por lo menos, como decimos siempre, por lo menos no llegamos en el rojo, no al mundo espiritual, o sea, más endeudado de como entramos. Mismo que llegaríamos así al neutro, pues ya es ganancia para nosotros. David, Sí, sí, gracias. Buenos días, familia. Solo pido a Dios tener el tacto para comentar lo que quiero comentar sin que se pueda sentir como algo, digamos, fuerte, ¿no? Creo yo que, que quizás, y es una simple exhortación, tenemos que ir más allá del escuchar, escuchar y escuchar, leer, 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 que es muy importante, las instrucciones que se nos dan en este grupo. Porque una cosa es usar la actividad intelectual, lo comprendo, pero no lo acepto internamente en el alma, en el corazón. Y eso es lo más común que nos pasa a todos, sobre todo aquellos que sentimos que tenemos un avance, que tenemos un desarrollo, porque es nuestra principal talón de Aquiles. De ahí es donde, de esa patita, digámoslo así, de esa pierna es donde cojeamos. Personas que nos interesa lo espiritual, que lo entendemos intelectualmente, que buscamos respuestas, que buscamos información, pero que no quedamos saciados, porque estamos usando un mecanismo simplemente de intelecto, engordar el intelecto, pero no tocar el fundamento de nosotros mismos, que es el alma, que es el espíritu, para su transformación. Ahora, es indudable que la ley, este mundo y todas las condiciones, yo tengo una madre que tiene una apariencia ahí fuerte, una apariencia muy difícil. Sin embargo, estoy entendiendo y la ley me obliga a vivir ese dolor y también experimentar, como bien lo decía Mirna, quizás una experiencia más difícil que el hecho mismo que uno la tuviera. Porque si amas a alguien y ves y percibes todo el proceso que está siguiendo, quizás no sabes hasta qué punto es más doloroso lo que ella vive, porque es dolor, o lo que tú estás padeciendo por ser filial con ella, está relacionado. Entonces creo que no me puedo comparar con el dolor de nadie, ni de Mirna, ni de nadie. No soy madre, tengo digamos, esa consideración en el sentido de que me duele menos por nuestra
nuestra forma reactiva de ser el hombre en general, porque la madre obviamente o la mujer es más sensible por la propia naturaleza. Pero tenemos que aceptar que esto es un proceso. Y el problema es que no lo hemos aceptado. El problema es que cuando hay rebeldía, cuando hay renuencia a aceptar, significa que el espíritu no ha aprendido la lección. Y curiosamente, este universo, este planeta es perfecto. Aunque nos volteemos de cabeza, es perfecto. Aunque querramos cambiar toda la estructura de la creación, es perfecta. ¿Por qué? Porque por eso estamos aquí, por eso están las condiciones que están. Yo no quiero usar el caso, pero por ejemplo, me pongo a pensar si yo fuera madre y tuviera una hija que estuviera pasando una experiencia tan difícil, tan atroz como puede ser cualquier otra, a nivel físico, a nivel espiritual, debemos de entender de que el dolor que tenemos aquí está dispensado unas 100 veces con respecto al dolor que tendríamos que padecer en el plano de los umbrales, las zonas umbralinas. Entonces la pregunta es muy interesante, o sea, de alguna forma uno prefiere el menor dolor y eso es normal. Eso es un sentido de tranquilidad, de comodidad, de aceptación, pero es muy importante entender que Dios no juega los dados y que las leyes son perfectas, aún son mucho más misericordiosas de lo que nosotros pudiéramos pensar que las podemos cambiar o modificar. Entonces, cuando puede uno sufrir y puede uno dolerle y sufrirle. Puede sufrir y doler uno mismo lo que le está pasando y lo que le pasa a nuestros semejantes, sobre todo a los más queridos. Pero allí de alguna forma estamos cuestionando la paternidad amorosa, la maternidad amorosa de Dios. Que el simple hecho de mandar al maestro, a Jesús, y pasar toda la experiencia que pasó, o sea, todo eso es una señal de que quizás necesitamos interiorizar en el silencio, en la oración, en la meditación, en el recogimiento, y lo que quizás no hemos hecho es que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame a ver lo que no veo. Ayúdame a aceptar lo que no estoy aceptando. Ayúdame a superar esta rebeldía que me carcome porque no estoy de acuerdo conscientemente con lo que está pasando y contigo. Porque eso es lo que está sucediendo quizás. Entonces debemos recordar que todos los procesos expiatorios son de transformación y es lo mejor que nos puede pasar. Porque si yo les digo, yo no quisiera estar en el caso de no aprender, de renegar, de rebelarse aquí por el dolor, por cualquier dolor, por muy grande que sea. Creo que el Maestro Jesús es uno de los dolores más bárbaros. Sobre todo que no tenía en su periespíritu ningún récord que tuviera que neutralizar, compensar o salvar. Cosa que nosotros somos deudores por milenios y ahorita estamos en la prueba definitoria. Yo comentaría, ¿por qué estamos pasando experiencias difíciles y duras? Porque es la última oportunidad, porque estamos en ese periodo de transición y ya no hay más. O sea, si estamos en una condición extrema, o sea que hemos tocado fondo, es porque es la única forma de salvarnos, de liberarnos, de rebotar y ahora empezar a hacer. Y la única forma que yo la veo es ama a Dios sobre todas las cosas de manera sincera, honesta, profunda. Y si no puedes amar, no podemos amar a Dios, pedirle en oración, ayúdame a ser sensible a ese amor y ayúdame a aceptar que se haga tu voluntad y no la mía. Eso sería lo primero, es la aceptación, es la entrega total a la divinidad, que eso es lo que mueve el dolor. Si no lo hacemos por las buenas, los haremos entre comillas por las malas, pero sabemos que las malas no son ningún malas, son las mejores y las excelentes. Y también la otra parte, aprender a tener un corazón compasivo, amoroso, servicial para con los demás. Y quizás, aunque nos estemos partiendo a la mitad o en 1000 pedazos, entregar lo mejor que podamos y ver el bien, hacer el bien a los demás, a los otros. Nada más, con todo cariño. Gracias. Muchas gracias, David. Si no voy a hablar sobre la voluntad que dijo. No, pero Es muy interesante. quería decir que el dolor nos sorprende así porque somos campeones para anestesiar la conciencia y quién sabe, siempre está ahí la oportunidad de aprender. Pero la verdad que, no sé, cualquiera de nosotros ante el dolor o tomamos o nos drogamos o siempre evadimos el dolor. Entonces, siempre está la oportunidad. Entonces, ahora que estamos demasiado maduros como para enfrentar así, se nos hace como se nos derrumba el mundo, como si fuera algo terrible. Pero es simplemente lo que cosechamos hasta ahora. Y recién ahora estamos queriendo abrir los ojos contra nuestra voluntad, porque a nadie le gusta sufrir. Pero como decía David, no hay de otra, no hay otro camino. Si hubiera otro, Dios ya nos los propuso todos y ninguno funcionó. Entonces estamos acá.
Sí, lo único que queda. Recién ahora estamos conscientes, ¿no? Eso que dijiste, David, sobre la voluntad de Dios es bien importante y aquí nos lo dice también Kardec. Entre esas faltas es preciso colocar en primer lugar la ausencia a la sumisión a la voluntad de Dios. Esa es nuestra más grande falta, ¿no? Someterse a las leyes divinas, es obedecer a sus designios, es obedecer a la voluntad de Dios. Y Lázaro, en el Evangelio según el Espiritismo, el Espíritu Lázaro, dice que describe la obediencia como el consentimiento de la razón, que hablaste también de la razón, mientras que la resignación es el consentimiento del corazón, hablaste, ¿no? Cuando toca el alma, cuando toca el corazón. Entonces, el consentimiento de la razón nos dice Lázaro que es el razonamiento que viene de haber pensado mucho, de haber meditado, de haber estudiado, de haber comprendido las experiencias, ¿no? El razonamiento de comprender lo que antes no se entendía. Entonces, es la razón consciente que entiende que no hay mejor camino que seguir el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Obediencia es dejar de lado nuestros caprichos, es dejar de querer imponer nuestros propios designios divinos, que eso es lo que hacemos todo el tiempo. Y cuando él habla del consentimiento del corazón, él dice que es este sentimiento que se vuelve más humilde, ¿no? Que renuncia a su orgullo, que renuncia a la soberbia, que renuncia a la autosuficiencia, ¿no? Porque creemos que nos abastecemos a nosotros mismos y que no necesitamos de nadie más. Entonces es renunciar a la presunción de creer que sabemos más que Dios, ¿no? Que sabemos mejor lo que es para nosotros y para aquellos a los que amamos, que nosotros sabemos mejor que Él. Entonces, realmente someterse a la voluntad de Dios es abrirse a Él, deshaciéndose de todo sentimiento de orgullo, de egoísmo, de cobardía. Y Lázaro habla también de eso. Él dice como el cobarde no puede ser resignado. Y de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes, ¿no? La resignación, que se entiende como esta aceptación de lo que no se puede cambiar, requiere una fortaleza interna, ¿no? Una disposición de aceptar la realidad. Una persona cobarde normalmente evita enfrentar sus problemas, ¿no? No puede alcanzar esta aceptación profunda que es característica de la resignación. Y el orgulloso y el egoísta no obedecen, ¿no? Porque normalmente esto implica reconocer y aceptar una autoridad. Significa que hay alguien por encima de uno mismo. Una persona orgullosa y egoísta rechaza la idea de someterse a alguien o a algo. Entonces, realmente nosotros tenemos que trabajar en eso y someternos a la voluntad del Padre, haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Erika habló del servicio, ayudando a los demás, sirviendo, amando, estudiando, actuando, ¿no? David habló de la acción, trabajando. Entonces, es eso, ¿no? Dejar a Dios y a la sabiduría de la vida definir los tiempos de cada experiencia que estamos viviendo. Y sí, pedirle a Dios esa sabiduría que habló David para entender dónde, cómo, cuándo debemos actuar, cuándo dejarle a Dios el resto, porque muchas veces queremos hacer el papel de Dios, pero realmente no nos corresponde, no tenemos la capacidad para eso. Entonces es algo difícil entregarse a Dios, someterse a su voluntad. Es un trabajo, ¿no? Que nunca hicimos hasta ahora. Nunca hicimos hasta ahora, exactamente. Gracias. Antes de pasar a Esmeralda, rápidamente quería comentar algo que dijo acá mi tía Bene, que él dice que Andrés es una fuente de admiración y respeto. Y yo no, ¿cómo se dice? Corroboro, perdón con mi español. Yo lo corroboro porque todas las veces que nosotros estamos con Andrés para hacerle pases, siempre tiene una sonrisa maravillosa. Nadie se la quita esa sonrisa. Siempre está sonriendo. Entonces, alguien que está en un pasando por una prueba tan difícil como la de él,
y que no está en la rebeldía y que no está llorando y que no está lamentándose por su suerte, realmente es de admirar, porque cada vez que estamos con Andrés es una sonrisa muy bonita y realmente eres fuente de admiración, Y es Andrés. una sonrisa sincera, Ya. agregaría, porque no es una sonrisa así superficial, se ve que se ve Se el ve que brillo en está sus ojos. feliz. Sí, es sincero. Y Ya, es, wow. incluso un día le dije, ¿cómo estás? "Sí, es bien, bien sonriente, muy bien". Le dije, no, yo parezco más enferma que porque yo sí estoy acá. Gracias, Andrés, por ese ejemplo que nos das. Esmeralda, Buenos días a todos. Eh, pues otra vez muy bonito, muy bonitos temas, muy profundos. Se me hace algo muy, muy interesante esto de soportar el dolor, porque pues todos lo pasamos y cuando estamos ya resignados las cosas son más, por fuertes que sean, son más fáciles de llevar. Aquí hay algo importante que muchas veces hay personas a las que queremos ayudar, pero pues todavía no están preparadas y no se dejan ayudar y no podemos. La otra, muchas veces decimos, Dios mío, ayúdame, pero esa ayuda puede venir de un vecino, de un amigo, de un hermano, de tus padres, y nosotros no la aceptamos porque estamos esperando que Dios en persona, en espíritu, se presente. Entonces, muchas veces nos tocan la puerta personas muy conocidas y no aceptamos porque, ay, no, entonces, pues yo creo que es conforme vamos estando preparados para recibir esto, se va a presentar. Se va a presentar, como se comentaba, como decía David o Erika, no recuerdo cuál de los dos. Puedo ir a una religión, a otra, pero si yo todavía no he bajado ese orgullo, no he bajado ese ego, pues de nada me va a servir. Sin embargo, cuando ya entendemos un poquito y estamos disminuyendo un poquito todo esto, pues de donde venga vamos a captar el mensaje. Entonces, pues sí, es cierto, es feo. A mí me gustaría, en base al dolor que he pasado, que no lo pasen, que todo fuera tan bonito y que nos despertáramos de una forma a lo espiritual que fuera sin tanto dolor, pero pues desgraciadamente nuestros cuerpos son aún tan densos, no se puede, no se puede. Creo que la única es a través del dolor, que en un futuro yo pienso que cada vez va a ser pues más tranquilo, más pasivo esto y no como lo estamos haciendo ahorita, pero desgraciadamente en la cuestión planetaria en la que estamos, pues sí es a través del dolor, pero una vez aceptándolo ya con más resignación, más ayuda de todo el que nos rodea, ver lo positivo, las cosas se sienten y se ven diferentes. Es mi opinión, gracias. gracias, Esmeralda. Realmente Dios ayuda a sus criaturas a través de sus criaturas. Y muchas veces esas criaturas nos hacen mal, pero es Dios que está tratando de sacar un bien de ese mal. Entonces, es toda una cuestión de perspectiva. Eso es lo que decía el poeta Rumi, que es a través de las lastimaduras que entra la luz de Dios. Y no siempre le correteamos y nosotros cuando vemos Le corremos, como nos alejamos, ¿no? sí, y cuando vemos la vida de Jesús en sí, ¿no? Y su evangelio, la buena noticia, lo que él trajo, él es evangelio. Cuando vemos lo que él nos mostró, lo que nos dejó como ejemplo, que fue hasta la crucifixión. Y él nos dijo, aquel que quiera seguir, que me quiera seguir, que cargue su cruz y me siga. Entonces, que cargue todo ese dolor, que acepte, que se resigne a esos caminos que nos envía Dios, a esos designios, y que me siga. Y cargando esa cruz, un día cuando ese viejo hombre esté lo suficientemente débil, ahí lo podremos crucificar. ¿Qué se va a hacer? Nuestro ego, que estaremos crucificando, nuestro antiguo yo. Y cuando Jesús fue crucificado, ¿qué pasó? Después de 3 días, como volvió así en un estado luminoso y ese es el mensaje que está detrás de todo ese dolor aceptado, vivido. Ahí está nuestra verdadera transformación. Entonces, cargar esa cruz, acabar crucificándose y realmente empezar, ¿no? Ese camino de renovación, ¿no? Dejar todo eso atrás y empezar ese camino de renovación, ese ser de luz que ansía, ¿no? Nacer a través de ese proceso. Y creo que la vida de Jesús es nuestro más grande modelo.
¿no? Y por eso es nuestro maestro, nuestro modelo a seguir. David. Sí, perdón que hable tanto, yo luego quiero callarme, pero tengo aquí anotaciones y digo, quiero transmitirle hable. esto y ya será ya la siguiente le bajo. Es que me puse a pensar un poco y rápido y hice una clasificación de nosotros como espíritus, me permití hacer esa clasificación o me llegó esa inspiración. Y podemos encontrar así, para mi juicio, y esto es muy personal, a los espíritus recalcitrantes en el mal. Esos que podríamos decir demonios de los demonios, líderes de toda la jerarquía oscura. Las personas, las entidades espirituales, los seres espirituales que están en contra de Jesús de manera exprofesa y declarada. Tienen una guerra declarada con Jesús y con todos los seguidores que están en las zonas umbralinas y que de ahí procede todas las campañas de drogas, de desviaciones, de desajustes, de guerras, tantas cuestiones políticas y todo eso. Son espíritus empedernidos en el mal por milenios. O sea, no aprenden, no entienden y son muy inteligentes, son muy orgullosos, conocen el Evangelio, conocen a Jesús, conocen el mérito de Jesús, pero con todo van en contra y quieren destruir todos los centros espíritas, todos los movimientos de luz, todo aquello. Son espíritus bastante poderosos, pero en negativo. Y bueno, eso sería como los primeros. El segundo nivel son los espíritus rebeldes y orgullosos por naturaleza, por no decir ignorantes. La ignorancia se justifica, pero realmente son ignorantes por su propio orgullo. Y ese orgullo se manifiesta en rebeldía. Es el segundo nivel, diría yo, digamos el más para arriba, en los cuales esos espíritus no aceptan, pudieran aceptar la religión o la doctrina, pero no aceptan porque internamente hay una rebeldía internamente declarada en los actos, en los hechos, en las actitudes, porque hay mucho orgullo y hay un sentido de no aceptar la sensibilidad del maestro como modelo, la sumisión, la obediencia, sería el segundo nivel. El tercero son espíritus que ya empezaron a despertar, y yo creo que aquí nos incluimos, y me incluyo, quizás, y si no, pues ya Dios me sabrá. Es aquellos que están queriendo despertar y que están dominando sus pasiones, su orgullo, su egoísmo, y están aprendiendo a aceptar y a doblegar su orgullo, aprendiendo a aceptar la sumisión y hacer la voluntad de Dios. Que les cuesta o nos cuesta que algo nos someta nuestra voluntad a esa voluntad, porque tenemos esa tendencia todavía de rebeldía y de alguna forma la negación. Por ejemplo, no tenemos mucha afinidad con el evangelio. Nos choca y nos golpea mucho que un evangelio, un texto suave, sublime, que nos orille y nos invite a la obediencia, a la abnegación, a la sumisión. Esas palabras nos cuesta tremendo, pero ya estamos en ese proceso. Y el último son los espíritus que yo considero conscientes o maduros. Son aquellos que pese al dolor y pese a todo y contra todo, le dan un sí rotundo a Dios y de manera incondicional. Es decir, aquellos que de alguna forma saben lo que tienen que hacer, lo están haciendo y dan el extra. Ya no mi dolor, veo el dolor ajeno, ya no mi voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Ya no mi interés personal ni a mi propia familia. El bien hacia los demás, enfocarse al todo, no al individuo, enfocarse no a la persona, sino al colectivo, sino a todos aquellos que sufren más que yo. Y ese sería como el camino que veo. Son los espíritus que ya se han perfeccionado en la cuestión moral y han aprendido a ser uno con Dios, que es lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿En qué grado lo estamos cumpliendo? Ese es el grado de avance que tenemos, no nada más de palabras. ¿Qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto oro con Dios? ¿Platico con Dios? ¿Confío en Dios pese a todo y contra todo? Y amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Entonces, esos serían como los 4 niveles. Y ya cerrando y resumiendo, aquí decía en la instrucción que es buenísima, yo les sugiero que la volvamos a releer en otro momento, dice aceptación y paciencia sin evadir es el 50% de avance. ¿Qué tanto estoy aceptando de manera honesta y qué tanto soy paciente aceptando la voluntad de Dios sin evadirla? El 50% de avance. Y el otro punto, donde estés y cómo estés en el momento presente, serenidad. Y ponte al servicio del amor, porque el amor cubre todas las faltas. Entonces la respuesta a todos, a los que hemos preguntado, está en el amor. Y la persona que está sufriendo debe desarrollar doble o triple o 4 veces más el amor que ahorita está manifestando por sus semejantes, pese al dolor que tenga y al sufrimiento que tenga.
Nada más, gracias. Disculpen, gracias. Gracias. Gracias, David. Y sí, lo único que nos impide aceptar todo eso es el orgullo. Y como nos dice el espiritismo, las dos peores llagas de la humanidad, el orgullo y el egoísmo. De ahí decorren todos nuestros vicios. Entonces, ahí está el trabajo. Vamos a terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Yo no sé si alguien más había levantado la mano, no vi, pero ese renovarse en amor, que es el título del texto que nos trae Emmanuel, renovarse, estábamos haciendo reflexiones con Seba, ¿no? Renovarse significa experimentar un cambio, ¿no? Una transformación que permite normalmente a una persona o una cosa así como un estado de frescura, de vitalidad, una novedad, ¿no? En el contexto que nosotros estamos estudiando, es decir, frente a las dificultades, frente al sufrimiento, renovarse quiere decir esa búsqueda del crecimiento emocional, moral, espiritual, ¿no? Es aprender de las experiencias pasadas, es adaptarse a las nuevas circunstancias, es dejar atrás las viejas costumbres, viejos pensamientos, viejas actitudes y adoptar nuevas perspectivas, nuevos hábitos, un nuevo enfoque, ¿no? Renovarse en amor realmente es un proceso de transformación personal frente a, frente a la dificultad. Nosotros hablamos de esta renovación esta mañana. Frente a la dificultad, podríamos experimentar un cambio, ¿no? Pero podríamos experimentar una renovación, pero en el sentido negativo. Por ejemplo, si antes, frente a una dificultad, yo reaccionaba o expresaba eso sintiéndome víctima o culpando a Dios, puedo ahora, bueno, ahora ya sé que no es culpa de Dios y no me siento más víctima, pero ahora me voy a vengar porque si me hicieron mal, me vengo. Entonces ahí estamos, sí, renovando en cierta forma, pero en el mal, estamos renovando en los malos del lado negativo. Entonces ahí continuamos perpetuando esta venganza, este resentimiento. Entonces renovarse en amor implica ese compromiso con el amor, vivir con amor, con la paciencia, con ese deseo de crecimiento. Renovarse en amor es como decir renovarse en el Evangelio, renovarse en Jesús, en sus enseñanzas. Renovar en amor es aprender a gravitar en torno de Él, de aquel que sabe. Renovarse en amor es no apartarse de Dios, porque solo se renueva aquel que fluye con la vida, que no se revela con la vida. Y la vida nos pide todo el tiempo renovación, ¿no? No hay una renovación verdadera que no pase por el corazón, por el amor, por el sentimiento. Entonces, es eso para nosotros, ¿no? Es realmente gravitar alrededor de él. Y yo acabo de terminar un libro que se llama Renuncia, que está muy bonito, que se lo recomendé a Erika, que espero que empezaste a leerlo, y el Sebas también lo empezó a leer, y hay una parte donde, no voy a dar el spoiler para aquellos que lo quieran leer, que está maravilloso, pero hay una parte donde los personajes están pasando por unas situaciones bien difíciles, entonces la hermana ahí está sufriendo y no sabe, y este espíritu superior le dice, estás sufriendo porque estás enfrentando las dificultades sin Jesús, porque si enfrentara la dificultad con Jesús, la respuesta sería otra. Entonces, a mí eso me quedó me quedó grabado bien bonito, porque realmente solo con Él, con aquel que sabe, con aquel que da consuelo, con aquel que cargó su cruz, podemos pasar por estas situaciones difíciles sin caer en la rebeldía, en la venganza, en el resentimiento, en el odio. Entonces, el espiritismo siempre nos llama a esa renovación de nosotros mismos, pero en el amor, en la comprensión de que nuestros hermanos pues están pasando también por procesos, uno nunca sabe, y que muchas veces, pues desgraciadamente no es nadie es víctima en este mundo. Todo es consecuencia de nuestros actos. Y bueno, entender que todos estamos en un proceso de crecimiento, cometiendo faltas, atinos se dice, Desatino. atinos o desatinos, ¿está correcto decir eso? Mezclo el español, el francés, el portugués Aciertos y desaciertos. y de todo, Aciertos aciertos y desaciertos. Exactamente. Entonces, bueno,
es agarrarse de Jesús y seguir para enfrente en esta aceptación constructiva. Terminamos, gente. Si no hay más, nos faltó Karen el día de hoy, pero bueno, será para la próxima. Le va a tocar doble la próxima. Gracias. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a terminar nuestro estudio de hoy agradeciendo. Carolina, creo que también nos faltó Carolina. Bueno, vamos a agradecer a aquel que caminó entre nosotros con tanto amor. Y con tanto amor desde hace 2000 años nos está buscando. Ha tocado nuestra puerta a través del amor. Y desgraciadamente nos negamos. Desde hace 2000 años, Señor, que no has desistido de nosotros. Que has buscado por todas las formas de despertar nuestras conciencias. De hacernos entender que fuimos creados por la luz y con luz. Que fuimos creados para ser perfectos. Que las bendiciones de nuestro Padre siempre están dispuestas, abiertas para todos nosotros. Que si hemos escogido el camino del mal, es por nuestra propia opción, por nuestra propia ignorancia, nuestra propia rebeldía. Pero tú, Señor, nunca nos juzgas y nunca nos juzgaste. Al contrario, nos amas cada vez más. Queremos, Señor, limpiar nuestros corazones y nuestras almas. Queremos transformar nuestros corazones que están acostumbrados al error, el orgullo, el egoísmo. Corazones puros, simples, sencillos, humildes. Tenemos tanto por aprender, Señor. Tantos caminos, tantos obstáculos por pasar, tantas cosas por vencer. Sé, Señor, para nosotros esta fortaleza, este lugar seguro donde podemos sacar fuerzas, comprensión. Ayúdanos, querido Maestro, a tener discernimiento, abrir nuestros corazones, tus enseñanzas, tu evangelio, seguir tus pasos, quedarnos firmes en tu doctrina de amor y de justicia. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos, porque nuestro entendimiento es muy limitado y sabemos que tú sabes más que nosotros. Ayúdanos, querido Maestro, a estar dispuestos a dejarnos de lado para hacerte lugar a ti. Olvidar nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestros vicios, para dejar que el nuevo vino entre en nuestros corazones. Queremos pedir, Señor, por todos nuestros hermanos, todos aquellos que están pasando por dificultades, enfermedades, luchas. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos a utilizar tu luz
Pedimos por todos nuestros hermanos que están viviendo en catástrofes naturales, materiales, morales, por todos aquellos que están sufriendo los problemas de la obsesión, por aquellos, Señor, que aún no te conocen. Bendice, querido Maestro, nuestro hogar, nuestros seres queridos, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Bendícenos a todos, Señor, todos los corazones. Estuvimos presentes, aquellos que no pudieron acompañarnos, todos aquellos que nos acompañarán más tarde. Bendice nuestro día, nuestra semana, nuestra vida, querido Maestro. Quédate con nosotros, Señor. Ampáranos, protégenos, enséñanos, hoy y siempre. Que así sea, Señor.